Bendiciones para todos. Aquí estamos en un videíto más. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por poder estar aquí. Nosotros somos Miguel y Laura. Somos un matrimonio bendecido por Dios. Eh, este Dios restaurador que hizo de nosotros una familia nueva en la roca, una familia cimentada en Jesucristo. Aquí Amén. estamos. Miguel y Laura Montenegro, fundadores del ministerio El Verdadero Amor. Le damos gracias al Señor por poder compartir en esta ocasión un capítulo del libro de restauración. Un mensaje súper importante. El Señor puso este sentir en mi corazón de hacer este video. Vamos a dejar este video grabadito para ustedes, para darles un poquito de lo mucho que Dios nos dio a través de toda la información que trae su palabra. La palabra de Dios tiene poder y trae una información del cielo, trae una revelación para nuestro espíritu y algo que el Señor ponía en mi corazón, empezar a hablar de todos los capítulos del libro de restauración. Este es un material maravilloso que el Señor me dio en mi proceso de restauración. Y siempre digo esto, fue todo lo que necesité para que la palabra de Dios impacte en mi corazón. Un material maravilloso, lo tenemos en PDF para aquellas personas que no lo tienen, que no lo conocen, se lo podemos compartir, es gratis, eh, o está en las redes si lo pueden buscar. Un material maravilloso que trajo mucha luz a mi vida, mucho entendimiento, trajo mucha revelación. Si bien conocía la palabra, pero el Señor eh, trajo ese despertar, empezó la palabra a cobrar vida realmente en mi vida, la palabra de Dios. Miren, y dice así, el capítulo número 2 del libro de restauración, del libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, dice, el alfarero y el barro. Nosotros somos el alfarero y tú, perdón, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de sus manos. Isaías 64, 8. Cuando pasamos por una crisis matrimonial, es muy fácil enfocarnos en lo que nuestros maridos están haciendo. Sin embargo, mientras haga esto, tendrá conflicto y nunca llegará a la victoria. Nosotros aprenderemos que nuestros esposos no son el enemigo. En otro capítulo que se llama Ganados en una palabra, un capítulo maravilloso. Ya lo vamos a dejar grabado y lo vamos a compartir con ustedes. Y vamos a aprender en este capítulo que Dios muchas veces está usando la conducta de nuestro esposo, porque Dios está usando las cosas que nuestro esposo están haciendo como la rueda del alfarero en sus manos, para moldearnos más a su imagen. ¿eh? No obstante, nosotros nos quejamos porque preferiríamos que Él usara algo o alguien más, menos a nuestro esposo y nuestro matrimonio como rueda del alfarero. Amén. Esto nos dice de que el Señor no está cambiando, dice, la conducta de nuestros esposos o nuestra esposa también, porque va a haber varones que están buscando la restauración. eh, y nosotros oramos buscando la restauración y pensamos de que el Señor va a cambiar a nuestro cónyuge, va a cambiar a nuestra compañera, pero no está cambiando, sino que está usando su conducta, su comportamiento para cambiarnos a nosotros, a lo que Amén. estamos buscando la restauración. Amén. Es eso muy claro, es la herramienta principal que Dios usa para moldearte a su imagen, para orillarte a que andes en su palabra, que andes en fe. Mira lo que dice, pelea con su hacedor, hay quien contiende con su hacedor. ¿Quieres leerlo? Amén. Esto está en Isaías 45:9. Dice, pelea con su hacedor. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero?
fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Wow, saben que nosotros podemos decir, cuando Dios permitió que nuestro matrimonio se disolviera para poder trabajar en nosotros, yo le decía al Señor, ¿por qué permitís esto? ¿Por qué permitís que yo, una mujer de Dios, una hija de Dios, que me ocupo de mi casa, de mis hijos, de mi esposo, que nunca hubiera pensado engañarlo ni traicionarlo? ¿Por qué permitís que él haga esto conmigo? Y el Señor empezó a traer a mi mente errores de mi pasado, empezó a traer a mi mente recuerdos de cosas que yo tenía que yo como esposa tenía que cambiar. Y ahí me di cuenta que el Señor quería trabajar conmigo. Mientras lo tiene a tu esposo afuera, el Señor quiere trabajar con vos. Mientras el esposo está alejado de la casa, el Señor quiere manifestarse en tu vida para convertirte en una mujer de fe. Porque después esta mujer de fe tuvo que aprender a estar al lado del sacerdote que Dios levantó en la casa, del cabeza del hogar, que ya el Señor dijo, no, no, listo, ahora es el tiempo, ya no sos cola, ahora sos cabeza. Bueno, yo en el tiempo de que nos estuvimos separados, hubo un tiempo en que no venía, no aparecía, no mandaba ni mensaje porque yo, conociendo mi vieja cónyuge, eh, me costaba volver. Pero cuando empecé a volver, empecé a ver estos cambios, empecé a ver, y bueno, yo no sabía de qué era esto, era el cambio. Empecé a ver cambios en ella que, bueno, poco a poco me fueron llamando la atención, poco a poco me fueron atrayendo, y sé que es el Señor que hizo todo esto posible. Pero bueno, y ahora leyendo en este tiempo las herramientas que el Señor pone a la disposición de la persona que busca la restauración, entiendo de que está todo basado en la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Algo que te va a sostener en tu proceso de restauración es la palabra. La palabra de Dios me sostuvo. Nosotros tenemos un grupo de ánimo y fortaleza, siempre lo digo, que estamos acompañándonos cada día, que nos conectamos diferentes días de la semana a Zoom, compartimos una charla. No todos los videos se graban, porque muchas de las conexiones son de charlas muy íntimas, muy personales, donde uno va contando lo que le va sucediendo, pero en ese tiempo fue la palabra y hasta el día de hoy lo que nos sostiene como matrimonio, como familia de Dios, como ministros de este ministerio que Dios nos encomendó, es el poder de la palabra. La palabra, el espíritu de la palabra es lo que nos sostiene y nos mantiene alineados a los Amén. planes del Señor. La palabra es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma. Amén. Y yo entiendo de que la palabra es la que nos vivifica, la palabra es la que nos encamina, la palabra es la que nos hace vivir. Y la que Amén. nos Y la transforma, que nos transforma. la palabra nos lava, dice, ¿no? Bueno, y entonces yo tenía que ir siendo transformada. Cuando una parte, recordá que los dos son uno solo. Si vos empezás a operar en tu mente, a trabajar tu mente en ese reconocimiento de que los dos son uno, empezá a operar la palabra en ese poder del uno. Yo iba siendo transformada y entendí que mientras yo iba siendo transformada, mi esposo del otro lado de la montaña, digo yo, porque no nos veíamos, yo no podía ver si él estaba transformado, pero que tenía la fe, la convicción de que Dios iba transformándolo también a él, así como me transformaba a mí. Aunque las noticias que llegaban a mis oídos no eran noticias buenas, pero yo elegí creerle al Señor. Esto también depende de tu decisión, de a quién le vas a creer y a quién vas a seguir escuchando. Amén. Porque el Señor te convierte en una sembradora
¿Por qué? Porque primero te da a vos la semilla, te alimenta, te transforma. Amén, porque el Señor quiere transformar nuestras vidas para poder ser usados. Amén. Amén, y muchas veces todas las situaciones contraria a lo que nosotros queremos, porque vemos de que nuestro marido, nuestra esposa, nuestro esposo, que están apartados de nuestra casa, de nuestra vida, del camino de Dios, no están cambiando. Y nosotros queremos ver el cambio ya, pero muchas veces me lleva a la parábola de la semilla del sembrador que sembró y se va a acostar. Y que esa semilla, en lo que nosotros no vemos, va haciendo una transformación en su interior, primeramente, va haciendo un cambio, va rompiendo algo y que la raíz empieza a ir primeramente para abajo. Amén. Amén. Y va para abajo la raíz y va agarrando fuerza esa semilla. Cuando agarra fuerza la raíz esa, ahí sale el tallo para arriba y sale el tallo, sale la hoja, hay una evidencia, ahí se va viendo ¿cierto? la Hay evidencia. una evidencia de que Pero mientras tanto no se ve, porque el sembrador sembró y capaz que se olvida de la semilla esa. No saben en dónde, no se acuerda dónde la sembró. Pero cuando va a ver allá está saliendo un brote, y ese brote es la esperanza, ese brote es la esperanza de Dios de que sí se puede, Amén. de que hay un cambio. De que tiene que haber un cambio. Dios va a permitir que vos veas como ese brote que hay un cambio, pero ¿cuándo? Cuando el cambio empiece a producirse dentro tuyo. Mirá lo que dice, deje a Dios ser Dios. En lugar de quejarse acerca de cómo o a quién usa para instarnos hasta que finalmente buscamos a Dios para que Él nos cambie. Adore a Dios por su fidelidad. Él ha determinado crear en usted un hermoso vaso listo para su uso. Amén. Muchas veces queremos ser nosotros Dios, porque yo lo intenté, decirle a mi esposo lo que tiene que hacer, como de refrescarle la memoria que está en pecado, que Dios no prueba lo que estaba haciendo. Nosotras queremos ser Dios. Muchas veces nos metemos a querer hacer con nuestras manos en el proceso de restauración, pero prácticamente es como decirle al Señor, déjame que yo te ayudo, tal vez vos no sabes cómo hacerlo. Dice, deje a Dios ser Dios. Amén. O muchas veces la forma en que estamos siendo tratados no nos gusta y le reclamamos a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué no veo la mano justa de Dios en este momento? Amén. Acá sí. No, acá. Dice en Jeremías 18:4, dice, disculpa. No, nos perdimos. Sí, no, pero acá estamos. Sí, yo me perdí. Dice, en Jeremías 18:4 dice, hasta que le plazca al alfarero, dice el título. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. Dios ha creado a cada persona para su placer y para su propósito. ¿Está usted amargada al respecto de su situación, su marido, sus padres o Dios? Permita que Dios remueva los recuerdos de amargura que están causando que usted, que es el barro, se eche a perder en las manos del alfarero. Wow. Él, Mira lo que dice. ¿Está usted amargada de su situación? Mira, dice que Dios nos creó para su placer y para su propósito. Hay un propósito en este proceso. Hay un propósito. Había un propósito en este distanciamiento que Dios permitió. Porque si bien no estábamos siendo un matrimonio que a Dios le agradaba, pero Dios aprovechó y como dice su palabra, que todo coopera para bien, nos permitió conocerlo como Dios restaurador. Y empezamos a entender que había un propósito en nosotros. Si nosotros no éramos rediseñados en el amor del Señor,
en el verdadero amor que perdona, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo cree. Si no hubiéramos podido ser diseñados y nacidos de nuevo en ese amor, no hubiéramos podido entender que teníamos un propósito, que el Señor tenía un plan para nuestro matrimonio, un plan, ¿eh? De hablar de este poder restaurador a las naciones, de vencer al adversario todas las veces que el enemigo se quiera levantar. Lo vencemos en el nombre de Jesús y seguimos trabajando para que todas las familias crean, sepan que hay esperanza, que en Dios todo se reconcilia y tenemos que someternos bajo su palabra, ser obedientes, creer, andar en el Espíritu, tener fe, porque hay un propósito. Entonces yo digo, ¿está usted amargada? Como dice acá, al respecto de su situación. ¿Sabes que una de las evidencias de que le crees a Dios, que Él va a restaurar tu matrimonio, es el gozo, la felicidad, el corazón contento, dice, ¿eh? Que hermosea el rostro. Yo me he encontrado con mujeres que me dicen, estoy parada en la brecha hace un montón, estoy parada en la brecha por matrimonio, y son mujeres tristes que no han alcanzado el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque no se han metido en intimidad con el Señor, no le han podido creer todavía. La incredulidad gobierna, molesta todavía en la mente, el temor al que... ah, el temor al futuro, al porvenir, será, no será, será posible, será que Dios lo va a hacer, la duda viene y empieza a cambiar nuestro semblante, a poner temor en nuestro corazón y entonces acá hay una pregunta muy clave, ¿estás amargada respecto a tu situación? Si vos sos una mujer de fe, si vos sos una mujer de palabra, si vos sos una mujer que está al servicio del Señor, no hace falta que toda tu congregación te esté diciendo, vamos, seguí adelante, perdónalo. Con una sola persona que te instruya y te acompañe, alcanza, porque todo está en el poder de la palabra de Dios. Te vas a encontrar tal vez con una congregación o un grupo de personas más cercanos a vos que no te dan el aliento de restauración y es simplemente porque el Señor no se le reveló a ellos en esta área. Tal vez porque nunca han pasado una crisis en su matrimonio o una división, pero déjame decirte que el Señor está poniendo dentro tuyo un llamado a restaurar tu matrimonio para restaurar a otros. Amén. Así como Dios puso los ojos en nosotros, amén. Si estás acá escuchando este mensaje, si estás en nuestro ministerio de restauración, si estás en nuestro grupo de ánimo y fortaleza, si estás en este lugar es porque el Señor tiene un propósito con tu vida. Amén. Amén. Porque así como el propósito que tuvo con nosotros, dice que el Señor, para su placer y para su propósito, Él nos creó. Entonces, el Señor, si nos tiene que procesar para ser como Él quiere que seamos, para que lleguemos a ese propósito, el Señor va a romper nuestra vasija, esa vasija que es nuestra vida, va a romper la relación que tenemos para volver a hacerla de nuevo, para que lleguemos a ese propósito que Él tiene para nosotros. El propósito de nosotros era, digamos, volver a estar en familia y poder demostrar con nuestro testimonio de que es verdad y fiel la palabra del Señor, que trae restauración, que trae Amén. restitución. Amén. Aunque seguimos siendo moldeados, todos los días de nuestras vidas seguimos siendo moldeados, pero hoy estamos en las manos del alfarero. Amén. Eso es lo importante. Entonces dice, permitile a Dios que saque, que limpie tu mente de aquellos recuerdos que traen amargura. ¿Por qué? Porque si no, Dios va a seguir moldeando tu vida. Cuando yo entendí que tenía que perdonar a mi esposo y limpiar de mi mente y de mi corazón todos aquellos sucesos que marcaron mi corazón,
tenía que entregárselo al Señor, tenía que aprender a perdonar, tenía que darme cuenta que mi esposo no estaba dirigido por el Señor en ese tiempo y que dependía solo de mí. Perdonar aunque Él no me venga a pedir perdón. Limpiar mi corazón y mi mente aunque no venía Él a resarcir algún error, sino que dependía de mí, de yo permitirle al Señor, porque era para beneficio mío. El perdón siempre es beneficio para vos. ¿Por qué? Porque hay una alineación con el Padre que el Señor dice que perdonemos, así como Él nos perdona. Porque muchas veces nos posicionamos y nos creemos más que Dios en no perdonar. Nos queremos más que Dios. No queremos perdonar. Cuando Dios todos los días renueva su misericordia con nosotros. Y muchas veces nuestro orgullo se levanta tan alto que dice cada día, no lo voy a perdonar. Pero el perdón es para nosotros mismos. El perdón era para mí, para yo estar en obediencia con el Señor. Entonces, mira, pero usted no entiende. Dice que muchas mujeres, cuando intentamos consolarlas, indicarle el camino y decirle es por acá, es por el lado del perdón, es por el lado de comenzar a confiar en el Señor, eh, dice que no entiende, que le parece duro. Una mujer me decía, pero yo tengo que perdonar con todo lo que él me hizo. Y bueno, dice que realmente nadie entiende sino Cristo que nos entiende, ¿no es cierto? Jesús sí nos entiende. Dice, ¿acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo moldeó, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir al alfarero, él no entiende nada? Isaías 29:16, dice eso. Y esta es la recomendación. Habla con el Señor acerca de tu situación y permitirle que Él te dé paz. Él sabe lo mejor que es para vos. Así que trabaja junto a Él. ¿Mm? Amén. Buscalo en tu intimidad, porque ese es el secreto. Yo no lo entendía porque estaba lejos del Señor, pero cuando llegué de nuevo a mi familia que el Señor me trajo, entendí de que mi esposa tenía esa paz porque ella buscaba en el Señor esa paz, la paz que no la da el mundo. Amén, esa paz que solamente la da el Señor Jesucristo. Y yo entendí de que esa paz es la que tengo que tener para sobrellevar también el día a día de todas las situaciones que se nos van Presentando. presentando en cada día. ¿Saben qué? Y esa paz se transmite, porque cuando vos te llenás de paz, yo siempre digo esto, mira, cuando estamos amargadas, ¿quién quiere estar con una mujer amargada? No, Nadie. Entonces yo entendí que si yo dejaba que el Señor empezara a trabajar en mí, me iba a convertir en esa embajadora de la paz. Mi esposo venía y ¿qué encontraba en mí? Paz. ¿Qué encontraba en mí? Progreso, encontraba alegría, encontraba gozo. Yo me ponía contenta, entendí, me costó romper. El Señor me tuvo que romper como esa vasija muchas veces. Pero yo tuve que romper con esa costumbre en mi mente de querer sentirme mal. Y fue un rompimiento en mi mente de decir, no, voy a creer las promesas, me voy a revestir de estas vestiduras que el Señor me quiere dar, de las vestiduras de alegría, de gozo, de nada tengo que temer, porque es el Señor que tiene mi asunto en sus manos. no saben ¿Eh? cómo me iba atrapando esa paz que había acá cuando yo venía. Yo venía del trajín de todos mis pecados, venía en el trajín de mi vida apartada del Señor y llegaba acá y encontraba esa paz. Era otro mundo. Wow, ¿vieron? Y cuando entonces Dios permite, porque yo sé que es el Señor que permite en su tiempo perfecto, porque nosotras como esposas no tenemos que andar obligándolo al esposo a hacer lo que tiene que hacer. Él sabe, y el que no sabe, cuando vos te metés en los secretos con el Señor va a mover su corazón y le va a hacer saber. Él sabía que tenía que venir. Sí, porque sí.
el hombre es orgulloso, el hombre es hombre. Y cuando la mujer te quiere decir lo que uno quiere hacer, se pone más rebelde. Entonces, ella con el amor del Señor fue dejando trabajar al Señor, fue Amén, dejando trabajar a Dios en mi vida y esa paz que sobrepasa todo entendimiento fue abrazándome a mí también. amén. Y entonces fíjate que yo digo, no tenés que mandarle un mensaje, no tenés que escribirle, tenés que estar lista para cuando el Señor permita la conexión, que el Señor empiece a reconciliar la comunicación. O si vos tenés tu esposo que sí se comunica, entonces tiene que haber una evidencia de que Cristo está trabajando en tu corazón. A pesar de los errores del otro, a pesar del daño que el otro te hizo, a pesar de la decepción y todo lo que vos puedas tener en tu mente, vos tenés que, Dios nos da la gracia, la capacidad de mostrar ese amor. ¿Por qué? Porque ese amor para nosotras. Porque cuando vos querés sanar tu mente, es que te amás. Cuando vos querés andar en el gozo del Señor, te amás a vos misma, porque el gozo sana, el amor es sanador. Entonces vas a estar lista para darle al otro a través de un mensajito, a través de una llamada, le vas a dar un poquito de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, si tu marido se comunica con vos, él va a percibir y va a decir, como en muchos casos que me cuentan las chicas, digo, dice el marido, qué raro, esta está contenta, qué raro no me dijo nada, no me reprochó, qué raro me trató bien. Y esa es la evidencia de que Cristo está moldeando una de las dos partes. ¿Y quién tiene que empezar primero? Siempre le digo a las chicas, la que está más cerca de Jesús, la parte que está más cerca de Jesús. Pero muchas veces caemos en la ignorancia de querer que el otro haga un montón de cosas cuando no tiene a Dios en su corazón. ¿Eh? Entonces, ¿qué decimos? Que nosotros tenemos que permitirle al Señor trabajar en nosotros, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Trabajar con el Señor, trabajar con el Señor, varón, mujer, vos que vas a mirar este videito, trabajar con el Señor. No dejes que las palabras de tu alrededor te desenfoquen. Amén. Así te dice el Señor en Jeremías 18:6. Usted está en sus manos, pueblo de Israel. ¿Acaso no puedo hacer con usted lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿No es un gran consuelo el saber que usted está en las manos de Dios y aunque su esposo pueda decirle que a él no le importa o si la trata como si no le importara, a su Señor sí le importa a usted? Bueno, Bueno, ¿viste? Eso pasaba, ¿no? eso pasaba. Porque a él no le A importaba. mí no me importaba, ¿no? Ella me decía un montón de cosas, pero yo no me importaba lo que ella me contaba. Estaba como, y también muchas veces entendí que el Señor lo aleja a tu No, estuve esposo, muy lo alejado, sí. aleja a tu esposo para trabajar con vos. Y después obviamente trabaja con él también. Pero él estaba alejado del Señor, estaba muy lejos de mí, aunque él decía que no me amaba, que no quería saber más nada conmigo, yo decidí creerle a Dios. ¿Eh? Y muchas veces me voy a encontrar con gente que me dice, pero eso es querer torcerle la mano a Dios. Bueno, esto es revelación. A mí se me reveló. Tal vez a esa persona no se le reveló porque no vivió esto, pero a mí sí se me reveló. Que a pesar de que él no decía que me amaba, que yo era su esposa, soy su esposa, yo tenía que vivir este proceso para convertirme en una mujer de fe, en una mujer que anima a otras mujeres, una mujer con testimonio, una mujer que cumple su propósito. Y muchas veces mi esposo daba señales perfectas y claras de que no quería saber nada con esta su esposita. No, yo me enteraba de que Laura estaba orando por mi vida y yo decía, pobre, decía, porque yo no quería Ay, qué volver. malo. Yo no quería volver. Yo no tenía pensado volver.
No estaba en tus planes, No estaba en mis planes volver, pero estaba en los planes del en los Señor. planes del Señor. Y ustedes entiendan esto, que los dos somos uno, y que cuando, a pesar de que yo estaba mal, ella estaba, digamos, el 80% del uno estaba bien. Yo era el 20, el 30% que estaba mal, pero el 80% estaba bien, 70-80% estaba bien del uno. Entonces, digamos, era más fuerte lo que Dios estaba haciendo, que ella buscaba el cambio, entonces ella buscaba la restauración, y la restauración estaba cada vez más cerca, porque cuando se restaura uno, uno de los dos es el que busca, entonces el otro Es atraído, es ¿cómo atraído, es? ¿sí? Yo estaba con el más poderoso, chicas, chicos y chicas, porque sé que algunos varones pueden estar mirando este video. Cuando vos estás con el Señor, estás con el más poderoso. ¿Eh? Y es un plan del enemigo destruir las familias. Es un plan clásico, es un clásico del adversario de sacar al sacerdote de tu casa, sacarte el techo de tu casa, porque yo entiendo y sé qué difícil que es cuando una mujer se queda sola en su casa con sus hijos, cuando el esposo se va, cuando queda la mujer dolida, cuando como la casa queda en intemperie, la columna queda ahí a merced del clima y de las situaciones que van sucediendo en la vida de esta familia, que ahora Dios está tomando en cuenta las oraciones, los pensamientos del corazón de cada uno. Así que fíjate qué importante que es que vos te quedes con el más poderoso, que vos prendas y no vayas en contra de la mano de Dios. Ir Amén. en contra de la mano de Dios es resistirse al cambio, es resistirse. ¿Y qué hace el Señor? Dice, ¿acaso no puedo yo hacer como en este alfarero? Dice, usted, somos nosotros barro. Y si era necesario, bueno, en Laura primeramente, porque ella era la que buscaba restauración, porque en la realidad yo no buscaba la restauración, yo me alejaba de cada vez más de la restauración. Pero como Laura buscaba restauración, el Señor tuvo que romperla y hacerla de nuevo, y ir formando. Y a mí también, cada uno pasó por un proceso diferente, porque en mi rebeldía el Señor hizo como Él quiso en mi vida. Eh, no me podía dar forma, entonces Wow, qué me tuvo que tremendo. romper para empezar a moldearme. Y cuando estuve recién ya en sus manos, ya sin forma, el Señor empezó a moldearme en mi carácter, a moldear mis deseos, a moldear cada uno del propósito para encaminarme en su vida, en mi camino. Amén. Y el camino que tenía el Señor para mi esposo era este, un camino de reino, un camino de testimonio, de poder, de fe. Por eso yo siempre hago esta pregunta, ¿qué vas a hacer cuando Dios restaure? O mejor dicho, ¿qué harías si Dios restaura tu matrimonio? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque muchas veces puede sonar feo lo que voy a decir, pero muchas veces solo queremos que el marido vuelva y se terminó. Pero hay algo más poderoso, hay algo más allá, más importante que el Señor quiere hacer con tu matrimonio restaurado, y es que vos con tu testimonio sanes y ganes para Cristo otras familias completas. Pero había algo muy importante que hacer, y era someterse a la palabra, era andar en la palabra. En ese tiempo es ahora mismo, ¿no? Pero en ese tiempo que yo quería que Dios restaure mi familia, porque tenía mi nene chiquitito, no quería que se quede sin padre, pero tuve que entrar en el poder del sometimiento de la palabra. Porque la palabra de Dios me encontraba que dice, humíllese a sí misma. Dios me decía, humíllate a ti misma. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, en 2 Crónicas 7:14 dice esto. ¿Por qué? Porque la gente altiva y con deseo de satisfacer su voluntad propia no entiende la palabra, ¿eh? No entiende la palabra de Dios. Dice que la palabra tiene espíritu, ¿eh? Para conocer la mente de Dios necesitamos humildad. Es lo que yo te digo.
yo no podía pretender una restauración para satisfacer mis propios deseos, de volver a recuperar un hombre, de volver a que mi familia esté estable, porque Dios tenía otro poder, tenía otros planes. Entonces necesitaba trabajar conmigo y hacerme entender que había poder cuando yo me sujetaba a la palabra y en este caso humillarme ante el Señor. Amén. Habla de la humildad, habla de humillarse, porque en Deuteronomio 8:2 dice, la humildad será probada. Dice, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Wow. Fíjate, ¿para qué querés que Dios restaure tu matrimonio? El Señor va a hacer un trabajo muy fino y va a ser probada tu fe y va a ser puesta a prueba lo que hay en tu corazón para ver si vas a cumplir los mandamientos. Entonces el Señor decía, voy a parafrasear, te voy a restaurar, pero para mí, ahora tu matrimonio va a ser para mis propósitos, no para los propósitos del mundo, porque ¿sabés qué va a pasar? El enemigo, el que gobierna el mundo, te va a volver a destruir tu matrimonio si vos no te quedás bajo la cobertura del Altísimo. Amén. En Job 22:29 dice, la humildad la salvará. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Wow. Nosotras somos expertas en altanería. Hay mujeres cristianas que tienen mucho ego espiritual, que tienen una arrogancia espiritual. He escuchado decir a mujeres que el esposo en pecado es la piedra de tropiezo, cuando Dios le está mostrando que ella tiene el compromiso de amor de rescatar a ese hombre, porque Dios tiene poder para restaurar Amén. Y no todo. termina siendo la piedra de tropiezo, sino la piedra de pulir. Amén. Amén, porque es la piedra que es del alfarero, la que te da forma. Amén. El Señor usa el comportamiento de tu esposo para moldearte a vos. Amén. Seguimos Eh, hablando de la humildad. la humildad en Lucas 1:52 dice, solo el humilde será exaltado. Dice, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Amén. En Salmo 10:17 dice, la humildad fortalecerá su corazón. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Cuando Wow. si uno se humilla ante la presencia del Señor y pone su causa en las manos del Señor, el Señor escucha la petición de los indefensos. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor usa nuestra humildad, nuestra humillación para fortalecernos, Amén. no para dejarnos ahí abajo. Y en Santiago 4:6 dice que solo los humildes se les dará la gracia que necesitan, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Claro. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Un corazón humilde, wow, es un gran tesoro. Hasta allá nos quiere el Señor, hasta ser nosotras esas mujeres rendidas a los pies, morir cada día en la cruz para ser esa mujer humilde ante Dios, que le da el lugar al Señor y que pueda decir, Señor, yo en años no pude cambiar a mi esposo. Porque nosotras muchas veces nos creemos dioses que vamos a cambiar al esposo, que le vamos a hacer, bueno, ahora le voy a decir que se vaya, lo voy a echar, no le voy a hablar. Muchas ideas tenemos que no dan resultado, pero cuando nos humillamos ante el Señor y reconocemos su poder y que cuando vos reconozcas que Él, tu esposo, es hijo de Dios, es creación de Dios y que si tu esposo está funcionando mal, tenés que ir a su creador a intervenir por su restauración y dejarlo al Señor que trabaje en él y que cuando trabaje en vos te dé sabiduría para cuando Él permita, como decía antes, esa conexión
y que vos seas de edificación para tu compañero si te vas a contactar con él. Amén. El Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Es llevar su palabra para cada uno de nosotros, para cualquiera, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el tío, la tía. Todos tenemos un propósito de Dios en nuestras vidas, Amén. de llevar la palabra. Entonces, la humildad tiene raíces en el espíritu, dice. Entonces dice que en 1 de Pedro 3:8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. A ver, yo por qué decía esto de que todos tenemos un propósito de llevar la palabra, de ministrar, porque las primeras personas que el Señor pone para que nosotros ministremos, para que nosotros eh, llevemos su palabra, acompañamos en su camino, es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Así que está en nosotros, amén, el buscar ese amor, buscar compartir penas, compartir alegrías, practicar el amor fraternal entre nosotros. Ser compasivos, humildes. Primero con la de nuestra casa, porque saben que este mensaje de restauración, yo pensé que el Señor me lo iba a dar para gente que no conocía a Dios, para gente que no lo conocía a Él. El Señor me sorprende cada día porque aún en su pueblo, las mujeres cristianas no trabajan en estos principios de humildad, de amor fraternal, no trabajan en estos principios para que su familia sea de testimonio. No porque no lo quieran hacer, sino porque tal vez nunca lo entendieron, no lo saben, nadie se los enseñó, no se dan cuenta por la ignorancia de estos principios, ¿no? Por no saber andar en esa condición de humildad en el espíritu para que podamos entender cuando el otro está mal, cuando el otro está alegre, compartir su alegría para practicar el amor fraternal y ser compasivos y humildes aún con los que se equivocan, aún con los que cometen errores. ¿Eh? Y esa es una condición espiritual. ¿Seguimos? Amén, acá. ¿Eh? No, porque es lo mismo que vos Bien. dijiste. Dios me mostró en su palabra que Jesús era áspero, crítico y se oponía a solamente un grupo de individuos, los fariseos. Y yo era uno de ellos. Hay tantas mujeres cristianas que fingen ser espirituales en el exterior, pero son inmundas en el interior. Hay tantas mujeres que miran los pecados de sus maridos, pero se olvidan de mirar la viga de sus propios ojos. Damas y caballeros, esa o ese era yo. Yo veía a mi esposo o veía a mi esposa, veía su pecado, su adulterio. Sin embargo, nadie podía ver mi contención, mi engaño o mi arrogancia espiritual. Guau. ¿Vieron? Muchas veces nos jactamos de que nosotros estamos en Cristo Jesús y que el esposo es el pecador. Pero en definitiva no hay una evidencia del amor de Cristo en nosotras, porque hay arrogancia espiritual, hay contención, todo el tiempo levantamos el dedo acusador, miramos la paja en ojo ajeno, ¿eh? Porque vemos el adulterio en nuestro esposo, la mentira, pero no vemos lo que hay en nosotros. Siempre la palabra es primeramente para nosotros. Dice, seguimos. A ver, dice, otros me veían y yo me veía a mí misma o a mí mismo como la pobre víctima, quien había sido abandonado o abandonada, a quien habían engañado, pero yo en mi justicia propia estaba dispuesta o dispuesto a perdonar. Yo era quien estaba desesperadamente tratando de sostener unida a mi familia destruida. Yo era la que estaba esperando con los brazos abiertos para perdonar a mi esposo, el pecador, cuando él recobrara el sentido, arrepintiéndose y regresando a la casa desde el campo lejano donde estaba. Escriba, farisea,
sepulcro blanqueado. Saben que esto, cuando yo leía cada capítulo de este material, me veía a mí misma y la palabra me confrontaba porque yo era la farisea, ¿eh? Aquel esposo que está viendo que su esposa se fue, que cayó en adulterio, también puede estar mirando con esos ojos de fariseo. Dice, bueno, ya está. Si él se arrepiente, yo lo perdono y es todo una fachada, porque no hay un corazón sano. Porque a la larga o a la corta va a salir en la primera crisis todo eso que está escondido. ¿Eh? Dice, si usted puede identificar, si usted Se se puede puede. identificar con esta manera de pensar pecadora y orgullosa, yo fuertemente le quiero instar a que incline su cabeza delante de Dios y que le pida que le limpie de toda esa actitud, que no solamente inhibirá la restauración, sino que además le pondrá a usted en una posición, en Oposición. oposición, perdón, en oposición a una relación sincera e íntima con el Señor. Si nosotros tenemos actitud de arrogante, él se tiene que arrepentir, yo no hice nada, nos convertimos en ese corazón fariseo, en ese corazón religioso que no, y nos ponemos en oposición con el Señor. Amén. Amén. Hay ¿Eh? una traba Hay una que traba. cuando, porque Dios dice que no lo mira de lejos al orgulloso. Así que tenemos que romper con eso y inclinar nuestra cabeza y decirle al Señor, sí, yo me, eh, yo me identifico con esta manera de pensar pecadora y orgullosa. ¿Saben por qué? Mira, vamos a hablar un poquito de... Porque cuando vos lo haces, por ejemplo, cuando yo logré someterme al Señor y que el Señor empiece a hacer conmigo lo que tenía que hacer, cuando yo ya me dejé llevar y el Señor permitió que seamos restaurados. Después el Señor mismo le hace a él eh, entender que su orgullo no lo llevó a nada, ¿o no? Sí, amén. Es que el hombre no es que, ay, se va a sacar la lotería, va a venir como si nada. No, el Señor también empieza a trabajar en la humildad del hombre. El Señor también va a hacer que tu esposo un día diga, fue lo peor que pude hacer es irme. Amén, porque el Señor mismo te va llevando a reconocer, porque sentís la oposición en tus oraciones, al no sincerarte con el Señor en la intimidad, al no identificarte de que sos orgulloso, al no, digamos, porque yo decía de que ella era la culpable y no yo. Es así, digamos, de ambos lados muchas veces buscan culpa del otro. Por eso, digamos, hay orgullo. Por eso nosotros tenemos que identificar eh, esa forma de ser nuestra y entregársela al Señor. Ajá. Hay que identificar todas esas chispas de arrogancia y llevarlas al Señor. ¿Quién empieza primero? El que ama a Cristo. El que está más cerca del corazón de Jesús es el que empieza primero a decir, está mal lo que estoy pensando, está mal lo que dije, no lo voy a hacer más, le voy a pedir perdón. Y el Señor empieza a trabajar maravillosamente. Seguimos. Amén, Y ya seguimos. terminamos. En un ratito. Camine en el Espíritu. Camine en el Espíritu. El ser llena del Espíritu Santo le permitirá caminar en el Espíritu, no en el pecado o en los deseos de la carne. Pida a Dios que llene con su Espíritu Santo ahora mismo. En Ezequiel 36, 27 dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Wow. Camine por el Espíritu. Dice en Gálatas 5:16, dice, así que les digo, vivan por espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ore. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, en 2 Crónicas 7:14, en el curso de ánimo de este ministerio, eh,
siempre podemos confiar en que Dios hará que todo sea para nuestro bien. Amén. Este es el curso, digamos, del ministerio del verdadero amor, de que, de que sigamos la palabra, porque la palabra es la que nos lleva, y dice de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces cada uno tiene un propósito y por eso estamos acá en este camino. ¿Qué condición se necesita para ser escuchado o escuchada? Conforme a sus deseos y a su voluntad. La promesa de Jesús estaba basada en esta condición. Si permanecen en mí y y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Wow, ese es un principio muy, muy importante. Es un código secreto para vencer todo dardo del enemigo. Porque en Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras, dice Jesús, permanecen en ustedes, todo lo que quieran, todo lo que pidan, pidan lo que quieran, perdón, todo lo que pidan, se les concederá. Pidan lo que quieran, permanecer. ¿Por qué tenemos que permanecer en Él? Porque Dios va a ir trabajando para que podamos recibir eso que estamos pidiendo. Amén. Cuando nuestro corazón descansa en Jesús solamente y su voluntad está centrada en su voluntad, esta verdaderamente estará verdaderamente haciéndolo su Señor. Y saber su voluntad es saber su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque muchas veces muchas mujeres dicen, pero yo oro y bueno, dejo todo así, que Dios haga su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de La Dios? voluntad de Dios es que su matrimonio sea sanado. La voluntad de Dios es su palabra. Amén. La voluntad de Dios es restaurar todas las cosas, porque para eso Cristo murió en la cruz. En Él fueron todas las cosas reconciliadas. Se necesita solamente una mujer que se desafíe en fe, un hombre que se desafíe en fe. Amén. Dios es un Dios de reconciliación, porque Amén. en el sacrificio de la cruz, el Señor nos reconcilió con Él. Así que Amén. Dios es un Dios de reconciliación. La voluntad de Él es que de que su matrimonio sea sanado. Él odia el divorcio y desea que seamos reconciliados. Sin embargo, tiene condiciones. Y escucha esto. La condición de la condición. No, perdón, la condición de la bendición. La condición de la bendición. A ver, hay una condición para la bendición. Cada promesa dada por Dios tiene una condición para esa bendición. Muchos reclaman una porción de la escritura, pero al mismo tiempo omitirán las condiciones o la pasarán por alto. Condición, cree en el Jesús, cree en el Señor Jesús. Eso es la condición, creer. Y la promesa es serán salvos. Condición, deleítate en el Señor y la promesa en Él, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Una condición es instruye al niño en el camino correcto y la promesa, y aún en su vejez no lo abandonará. Condición, primero, para quienes lo aman a Dios y en segundo lugar a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y la promesa es, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Wow. Fíjese que la palabra es viva y eficaz, pero hay una condición para la bendición. ¿Estás cumpliendo esa condición? Dice, deleítate en el Señor. Y lo que el enemigo quiere, que vos no te deleites, que vivas amargada, que vivas triste, que creas que la tristeza y la amargura se va cuando tu esposo venga, y es una mentira. La alegría y la fuente de seguridad es el Señor. Entonces, por eso dice la palabra, deleítate en el Señor. Tenés que llegar al punto de tu confianza tal y plena en el Señor, que te puedas deleitar en Él, no en una persona, si está o no está. Porque cuando te deleitas en el Señor, Él va a cumplir los anhelos de tu corazón. Amén. Vamos a leer esta parte que dice, abandonen su mala conducta,
abandone su mala conducta, y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta. Ese está en 2 Crónicas 7:14. Las escrituras no son solo para la cabeza, son para el corazón y la voluntad. Para tener el impacto real de la escritura, debemos rendir nuestras vidas y nuestras voluntades a la dirección del Espíritu. Debemos estar dispuestos a ser hechos nuevos. Debemos rendirnos a Él. Cuando buscamos nosotros el camino del Señor y buscamos la restauración, hay esa condición de que nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta cuando empieza a obrar la palabra en nuestras vidas. Amén. ¿A quién oye el Señor? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso uno tiene que ser justo, digamos, no querer, digamos, la reconciliación, no querer la restauración, no querer el poder del Señor y sin que nosotros demos nada de nuestra parte. No volver a ser los mismos, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, no volvemos a ser los mismos. En Salmo 34:15 dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Wow, qué lindo. Y acaba de decir Miguel, mi esposo, ¿a quién oye el Señor? A los justos. A ellos está atento a sus oraciones. ¿A quién no contesta? Cuando está en pecado, Él no contestará. Ni aun cuando clame y llore ante Dios. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Malaquías 3:4. ¿Saben? Miqueas, perdón, 3:4. ¿Saben que muchas veces hay chicas que nos escriben o me dicen, y yo no veo nada, y empezamos a charlar, y empezamos a indagar, por eso me gusta conocer cada caso, para dar un consejo certero, para que el Espíritu Santo nos vaya dando la palabra justa para ese caso, y encuentro que hay mujeres que se escriben con otras personas, se ven con otros compañeros, con otros hombres, con compañeros de trabajo, se escriben con ex, ¿eh? Y eso está trabando. Es importante de que si nosotros estamos buscando el favor del Señor en nuestras vidas, el Señor va a empezar a examinarnos y que nosotros nos examinemos también a nosotros. Así que si nosotros queremos buscar el favor de Dios, tenemos que volcar nuestras vidas a Él y que todo lo que la palabra diga de que nuestro cónyuge tiene que cambiar, primeramente tomarlo para nuestra vida. Amén. Y vamos terminando. Amén. Dice, lágrimas, clamor y gemido. Usted debe encontrar y escribir las escrituras que le ayudarán a entender la sentida sinceridad, la necesidad cuando clamamos a Dios, especialmente por la salvación de nuestro esposo o de tu esposa, por un matrimonio en problema o destrozado. Conforme lea las escrituras, marque aquellas que mueven su corazón, memorícela durante un tiempo de oración y de rodillas delante del Señor. Debemos orar y clamar al Señor. Tu compromiso personal debe ser permitirle a Dios. Permitir a Dios que me cambie. Y basado en lo que he aprendido de la palabra de Dios, me comprometo a permitir a Dios que me cambie a través de cualquier medio, a través de cualquier persona que Él escoja. Yo enfocaré mi atención en cambiarme a mí misma o a mí mismo en lugar de cambiar a mi esposo o a mi esposa y a otros a mi alrededor. Así que vamos a orar de esta forma, de que el Señor nos dé a nosotros el enfoque de cambiarnos nosotros. Amén, que la palabra nos cambie a nosotros y no querer cambiar nosotros a otros o a nuestro esposo o a nuestra esposa que está apartado. Amén. Así que te dejamos este maravilloso mensaje. Te podemos compartir este libro si deseas. Es una herramienta principal que tenemos, uno de los materiales principales que tenemos en nuestro ministerio. Acá el Señor te va a resumir todo lo que vos debes
trabajar dentro tuyo en este inicio de restauración, porque después vienen grandes bendiciones de parte de Dios. Oramos. Amén. Padre, te damos gracias, poderoso Rey, por esta enseñanza, Señor. Padre amado, te pido, Señor, que las personas, los varones, las mujeres que estén escuchando, Señor amado, esta enseñanza, Padre, te pido de que tu espíritu sea el que dé convencimiento de pecado, que sea tu espíritu, Señor amado, el que dé convencimiento del cambio en el nombre poderoso de Jesús. Queremos cambiar primeramente nosotros, Señor, para que seas tú, Señor amado, el que cambie con nuestra conducta, con nuestro testimonio a las personas que queremos que cambien, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para este comienzo de restauración. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Gracias por esta tarde. Gracias por aquel que está oyendo, Señor, que oiga tus palabras en este tiempo para ser transformados. Gracias, Padre eterno, y te decimos amén. Amén. Y amén. Y amén. Bendiciones, queridos. Estamos para servirles. Por ahí, en otro mensajito, en otro videito, en los mensajes van a encontrar nuestro número si quieren comunicarse con nosotros. Estamos hablando del poder del Dios restaurador que ama a la familia y la restaura. Bendiciones para todos. Chao, bendiciones.